Desde que era candidato, uno de los principales cuestionamientos a López Obrador fue de dónde iba a sacar el dinero para todo lo que prometía. Siempre respondió que con el combate a la corrupción bastaba. 3 años después ya vimos que no alcanzó. Porque ni la austeridad, ni los recortes, ni la desaparición de fideicomisos, nada ha sido suficiente. Y además, así que usted diga cómo ha combatido la corrupción, ¿qué hemos visto esos últimos días? Que al gobierno le urge sacar lana de donde sea. Quedó exhibido con el paquete económico para el próximo año. Una serie de reformas encaminadas a que el gobierno tenga más dinero y, por tanto, tenga más armas electorales. ¿Se acuerdan cómo era antes? Estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, cómo sacar más dinero de la gente. Ahora es distinto. ¿Distinto? Le están hincando el diente hasta los chavos. A partir de los 18 años, obligatorio darse de alta en Hacienda, tener un RFC. El gobierno dice que es para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, para evitar que sus datos sean utilizados por delincuentes de cuello blanco. Se busca de que no haya fraudes. Observamos mucho robo de identidad, sobre todo por estas empresas fantasmas y factureras. Suena bien, ¿no? Hasta que uno se da cuenta de que el gobierno va a tener lo que quería, los datos biométricos de los ciudadanos. Porque la firma electrónica del SAT no es otra cosa que un archivo con datos biométricos. Y como el gobierno no pudo obtenerlos con el registro de teléfonos celulares, ahora lo presenta como un asunto fiscal, donde además de la firma, la gente tiene que tramitar su buzón fiscal. Y si no lo tramita, ¿qué cree? Hay multa. O sea, más dinero para López Obrador. Qué curioso, ¿no? Lo piden para todos los ciudadanos a partir de los 18 años. O sea, todos los que votan. El SAT va a tener un padrón de contribuyentes, no al nivel del INE, sino mucho más amplio, porque como quiera sacar la credencial del INE para votar es opcional, pero tramitar el RFC será obligatorio. ¿Se acuerda usted de esta declaración? Se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a muchísima gente. Esto ya no se hace, no se espía a nadie. Pues ahora, como el gobierno de Cuba, el de México está empezando a hacer de cada ciudadano un espía. Y el que no denuncia al de al lado se mete en problemas. Esta es una clásica práctica de las dictaduras, ¿eh? Poner a la gente contra la gente. ¿Cuál es el primer paso de López Obrador? Los contadores ya no tienen que ser contadores. Tienen que ser contadores y espías del SAT. Si el contador sospecha de algo, o lo reporta o se va al bote. ¿Cuál es el segundo paso? Los bancos. Antes los bancos tenían que reportar cada año las operaciones en efectivo de sus clientes y ahora las tienen que reportar cada mes. O sea que están forzando a que los contadores y los bancos actúen en realidad como auditores del SAT, como espías del SAT. Ya no hay CISEN, ¿eh? No hay espías. Esta es una famosa carambola de 3 bandas de López Obrador. Hay que reconocerle la malicia. ¿Cómo quedarse con más dinero y al mismo tiempo aniquilar a los que lo critican? Pues es fácil. Limitando las deducciones para quienes hagan un donativo a una organización no gubernamental. Sabemos muy bien que López Obrador odia a las ONGs. ¿Por qué? Pues porque le dicen la verdad. Y se ha peleado con todas. Las que velan por los derechos de las mujeres, las que apoyan a las madres solteras, las que promueven la democracia, las que vigilan las políticas de seguridad, las que cuidan periodistas, las que denuncian la corrupción. Dice que todo eso debería hacerlo el gobierno y por tanto, pues las empresas no deberían dar dinero en donativos a las organizaciones no gubernamentales. No les corresponde. Esa no es la función de las empresas. Es invertir, producir. ¿Y cuál es la función del gobierno? Atender al pueblo con esas contribuciones. Pues sí, pero no lo hace. Y por eso existe la sociedad civil, porque llena los vacíos que deja el gobierno. Un ejemplo, ¿quiénes se movilizaron para conseguir medicamentos para que no se murieran los niños con cáncer? El gobierno no hizo nada.
Se movieron la sociedad civil, las ONGs, denunciaron la inacción del gobierno. Por eso no le gustan las ONGs al presidente, porque no lo alaban. ¿Y qué quiere López Obrador? Secarlas, arrinconarlas. Va a poner a los donativos a las ONGs con el resto de las deducciones, ya no como algo adicional. Y entonces no va a resultar atractivo donar a la filantropía. Carambola de tres bandas. Menos deducciones, más dinero para el presidente y encima menos apoyos para los que vigilan al presidente y le dicen sus verdades. Los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal. Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Bueno, ¿cómo va a ser el próximo año según el gobierno? Calculan un crecimiento de 4.1%, a pesar de que organismos internacionales advierten que con trabajo vamos a llegar al 3,5%. Estiman una producción de 1.8 millones de barriles diarios cuando lo que tenemos es una producción que ha ido cayendo mes a mes. Y además autorizan el mayor endeudamiento de la historia. Sí, este gobierno que dice que no se endeuda, autorizó el mayor endeudamiento de la historia, 916,000 millones de pesos. Y hay formas, ¿no?, de obtener ingresos adicionales. Por ejemplo, si se cobra bien el predial, porque así como sucede en lo federal, de que a los machuchones no se les cobraba impuestos o se les devolvían, así también en los estados. Y todo con el único objetivo de tener más lana para gastarla a su antojo. El proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México. No, no es la transformación, es la elección. No es la transformación, es la sucesión. Lo que está cuidando el presidente es la campaña electoral del 2024. El presupuesto es una radiografía de las filias y las fobias de López Obrador. Fíjese, la dependencia a la que le va a dar más dinero, la Secretaría del Bienestar. Casi 297,000 millones de pesos. 77% para pensiones de adultos mayores. ¿A qué otras les va a ir bien? Salud, pues porque la pandemia, se tienen que comprar vacunas, medicinas. Seguridad, ya vimos que la violencia sigue en niveles récord. Y turismo, pero no para reactivar el turismo, sino porque en la Secretaría de Turismo está el proyecto del Tren Maya. Vea, le tocan más de 65,000 millones de pesos y el 96% es para el Tren Maya. O sea, en vez de invertirlo en promover en turismo, va a tirar el dinero en el tren. Y por supuesto que la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía también van a recibir su muy buena tajada. En cambio, el presupuesto se usa como castigo contra los organismos autónomos. Todos sabemos que el presidente quiere acabar con el INE porque él quiere ser el árbitro de las elecciones. Ya se imaginará qué árbitro. Bueno, pues como no ha podido acabar con el INE, pues lo mismo, lo está asfixiando, lo está arrinconando. Al tren y a la refinería todo el dinero que quiere tirar. Al INE, 11% menos. Y así. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar y no malgastar, porque estamos administrando dinero del pueblo. ¿Pero qué cree? Los gastos no están muy claros. De la compra de vacunas están perdidos 66 billones de pesos, según la cuenta pública del 2020. Además, pagaron 182% más caro y recibieron la mitad de las dosis. En las pensiones para personas con discapacidad se perdieron 96 millones de pesos. Y encima hubo pagos a cientos de beneficiarios que ya habían fallecido. En el programa de reconstrucción de viviendas después de los sismos, se perdieron 134 millones de pesos. Hay cientos de casas que nadie puede comprobar que se construyeron. Solo existen en el papel. Incrementos injustificados en el costo de las obras, pagos excesivos. Bueno, el caso de la refinería de Dos Bocas. Ni siquiera le pudieron hacer una auditoría porque el gobierno no entregó la información. Yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es lo mismo, que ya no hay ladrones y sobre en el gobierno.
No. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. En noviembre del año pasado, el presidente López Obrador decidió que las comunidades indígenas más pobres de Tabasco fueran inundadas para salvar a la capital, a Villahermosa. Lo confesó en un video. El gobierno dijo que ayudaría a quienes quedaron bajo el agua y perdieron sus casas, muebles, animales, cosechas. Bueno, ha pasado un año y cientos de damnificados en las zonas más pobres de Tabasco no han recibido los apoyos prometidos. La Secretaría del Bienestar condiciona la ayuda a que los damnificados renuncien a otros programas sociales que tienen. Ya sabe, primero los pobres, ¿no? Este es un reportaje de Cecilia Reynoso. A un año de las inundaciones en Tabasco, cientos de familias siguen esperando los apoyos prometidos por el gobierno federal. Durante meses solo han recibido largas, desde supuestos errores en el censo hasta el condicionamiento en la entrega de los apoyos y la discrecionalidad de los funcionarios de la Secretaría de Bienestar. Así como el año pasado el gobierno federal decidió inundar las viviendas de las comunidades más pobres en Tabasco, de nueva cuenta son ellos, los más pobres, quienes ahora padecen la indiferencia de las autoridades y la falta de ayuda. Mi refrigerador ya no sirve, ya mi estufa ya nomás un quemador tiene. Doña Carlota perdió prácticamente todos sus bienes. El 29 de noviembre del año pasado, servidores de la Nación y técnicos del programa Sembrando Vida censaron a todos los afectados en la comunidad indígena Chol de Oxolotán, municipio de Tacotalpa, Tabasco. Los beneficiarios del programa Sembrando Vida recibirían además un apoyo extraordinario de 8,000 pesos por las afectaciones en sus viveros. Sin embargo, técnicos del programa les advirtieron que si cobraban el apoyo como damnificados, quedarían fuera de Sembrando Vida. A todos le preguntamos, ¿están sembrando vida? Honestamente nosotros dijimos sí, porque somos honestos, pues. Y entonces, pues, para ti no hay. Me checaron en la computadora, no, usted está sembrando vida, no puede cobrar ese apoyo. En Oxolotán, 58 damnificados, todos beneficiarios del programa Sembrando Vida, no han recibido apoyos. Nosotros perdimos animales, perdimos siembra, perdimos cultivos, perdimos todo. En la isla Sebastopol y la ranchería Tierra Blanca del municipio de Balancán, Tabasco, de 41 damnificados censados, solo 16 han recibido apoyos. En ambas comunidades, el principal sustento de las familias proviene del programa Sembrando Vida. Cada beneficiario recibe al mes 4,500 pesos. En diciembre del año pasado, cuando la Secretaría de Bienestar inició el reparto de apoyos por las inundaciones, Santos acudió por los suyos a la cabecera municipal de Balancán. Y ahí nos dijeron los pagadores que si nosotros cobrábamos ese dinero, nos iban a descontar 2 pagos de nuestro programa que tenemos, el programa de Sembrando Vida. De acuerdo con el censo de la Secretaría de Bienestar, 194,000 viviendas fueron afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre del año pasado. La Secretaría de Bienestar presume que ya entregó 249,000 apoyos a damnificados por un monto superior a los 2,000 millones de pesos. Sin embargo, la realidad en Tabasco es distinta. En 2 días, 300 damnificados contactaron a Latinos para denunciar el abandono en el que viven tras la inundación del año pasado. Enviaron fotografías de sus folios y aseguraron no haber recibido apoyo alguno hasta la semana pasada. 77 dijeron ser del municipio de Tacotalpa, 50 de Teapa, 47 de Macuspana, 44 del Centro, 40 de Centla, 25 de Balancán, 10 de Nacajuca, 3 de Comalcalco, 3 de Cunduacán y 1 del municipio de Jalapa. El 6 de noviembre del año pasado, la comunidad de Tomás Garrido Canaval, municipio de Tacotalpa, Tabasco, quedó bajo el agua. Todos vimos el desastre, todos quedaron pérdidas totales. En Tomás Garrido, comunidad indígena Chol, con alto grado de marginación, los programas sociales son prácticamente inexistentes.
De los 421 habitantes del poblado, solo el 12% recibe el beneficio de Sembrando Vida y el 3% del programa 65 y más. Lo único que nuestro esposo ganan son campesinos, son 120, 130 al día, cuando se puede. Cuando no hay trabajo no tenemos nada. Las inundaciones de 2020 afectaron a todos y dejaron más pobreza de la que había. Era nuestra esperanza porque un refri, ¿cuántos años te lleva para obtener una persona campesina? A mediados de diciembre pasado, al acudir por sus apoyos a la cabecera municipal de Tacotalpa, los 64 damnificados censados en Tomás Garrido se quedaron con las manos vacías. La servidora de la Nación nos dice, ustedes no aparecen en el sistema, no tienen por qué estar aquí. Luego de numerosas vueltas a la Delegación de Bienestar en Villahermosa y de dejar sus datos en cada visita, lograron ser dados de alta en el sistema. 45 damnificados recibieron sus apoyos, pero a 19, Javier May, titular de la Secretaría de Bienestar, les dijo por qué no había apoyo para ellos. Que estos folios ya están clonados y que ya el sistema ya está cerrado y que ya no existe. Pero ¿dónde quedó el dinero y dónde quedó el número de folio? Porque nos dieron, estos son original que nos lo dieron ellos mismos. El pasado 18 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a ninguna de las familias afectadas le faltaría la ayuda del gobierno federal. 7 meses después, presumió que prácticamente el 100% de los damnificados en Tabasco había recibido el apoyo prometido. Han recibido un apoyo directo de 10,000 pesos. Ya terminamos de entregar a todos. De nueva cuenta, el discurso de Palacio Nacional contrasta con la realidad de cientos de damnificados en Tabasco, quienes llevan un año esperando que las autoridades cumplan sus promesas. El presidente de la República dice que él entregó todo, pero ¿dónde va? Porque la verdad que como él está allá, los servidores hacen lo que quieren acá. Una de las figuras más relevantes de Morena es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es presidente de la Cámara de Diputados. Antes había sido ni más ni menos que el representante de Morena ante el INE. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Latinos. Al contrario, Carlos, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en la coyuntura de Lozoya. ¿Qué pasó entre el gobierno y Lozoya? Que Emilio Lozoya ya no está cenando en un restaurante de lujo, sino en el Reclusorio Norte. Mira, yo creo que algo que ha lastimado mucho a la sociedad durante décadas es el tema de la impunidad o la percepción de impunidad. La verdad es que estando dentro de un proceso tan complicado, tan mediático, con tantos ingredientes, esta cena que se difundió en todos los medios pues, representaba o implicaba un mensaje de impunidad. Lo que escuchamos hoy por las narrativas de lo que solicitó el fiscal ayer en la audiencia y lo que solicitó o avaló o acompañó la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex fue justamente que ese comportamiento no es un comportamiento dable para alguien que está llevando su proceso en libertad bajo ciertas condiciones y que por lo tanto se le debía de revocar este beneficio, y esa fue la petición que hicieron al juez y el juez la concedió. A mí me parece que es algo correcto, que manda un mensaje de justicia, que las instituciones de México, que son autónomas, estamos hablando de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal, tomaron una determinación con base en esos criterios para mandar este mensaje de cero impunidad, Carlos. Pagó el pato. Caro el pato. Ahora, en esta idea de que es un mensaje de no impunidad, ¿no están también diciendo, se vale la impunidad en lo oscurito? O sea, te dejo impune, te dejo libre, pero ahora sí que parafraseando a Gatell, quédate en casa. No salgas a cenar, porque si sales a cenar me la encareces políticamente y entonces ahí se juego nuevo y se equivocó Lozoya. Mira, yo creo que el tema es judicial. Él estaba llevando su proceso en libertad condicional, digámoslo de alguna forma, y eso, por ser un personaje de una naturaleza política y por ser un asunto de tanta relevancia, pues sí ameritaba ciertas cuestiones que debían de quedar en un contexto de cuidado político, definitivamente.
Estamos hablando es decir, de un él asunto. podía ir a cenar, pero no debió haber ido a cenar, pues, ¿no? No tenía ninguna restricción jurídica para hacerlo, eso es claro, pero sin embargo estamos en un sistema y estamos además consolidando un sistema de justicia donde esos mensajes no embonan. ¿Se equivocó Lozoya? Definitivamente, a mí me parece que fue un gran error mandar ese mensaje de aquí no pasa nada, hay que cuidar los procesos. Ahora, por otro lado, los dichos de Emilio Lozoya habían servido como combustible al discurso del presidente López Obrador por meses, ¿no? Es decir, que si tal persona recibió dinero, que si las maletas. En el momento en que ayer la Fiscalía General de la República, la UIF y Pemex le quitan la calidad de testigo protegido a Lozoya, ¿no se desmorona todo ese discurso del que el presidente había abrevado constantemente a lo largo de las mañaneras para decir, ahí está la corrupción, Lozoya lo está confesando? A ver, son dos temas. Yo creo que una cosa es el tema de testigo protegido y otra cosa es el tema de la libertad condicional para llevar el proceso. Lo que entiendo que ayer se revocó fue solo la libertad condicional para que lo lleve en prisión preventiva. El tema de testigo protegido es otro esquema en el que la Fiscalía valorará qué hacer. Lo que dijo el fiscal o lo que pidió el fiscal era que podían tener indicios de que se pudiera evadir de la justicia y con base en esa presunción era necesario que llevara su proceso en prisión. Entonces eso fue lo que se determinó. Lo otro pues, estará pendiente, ¿no? ¿Y no será que todo es puro cuento? Pues no podría yo juzgar eso, decirte el tema. Son cosas que solo ¿Le pasan. cree a Lozoya? Sí creo en el contexto de todo lo que se narra sobre ciertas reformas. Por ejemplo, la eléctrica me parecen versiones que sí tienen que ver y que se relacionan con lo que a la luz hoy estamos de alguna manera observando y lo que nos motiva a impulsar la reforma eléctrica, por ejemplo. Si lo vemos en ese contexto, a mí me parece que sí hay realidad en cuestiones de esa naturaleza que se dieron en el pasado. ¿No siente que se le está complicando la narrativa a la 4T? Hasta el momento no, yo creo que fortalece la idea de cero impunidad el tema de que se le haya revocado ayer más bien que se le haya dictado la prisión preventiva. ¿Y por los dichos de Lozoya? ¿No se les cae un poco ahí el discurso? Yo creo que no, porque lo que estamos analizando hoy a la luz de lo que sucedió con la reforma energética del pacto con México en el 2013 son cosas bastante graves que sí generan indicios de corrupción en aquel momento, tanto del Ejecutivo como del Legislativo para aprobar esas reformas que son verdaderamente drásticas. Oye, fue un miércoles intenso, porque sucede lo de Lozoya, que tiene implicaciones directas sobre la reforma energética. Él fue director de Pemex, él en sus declaraciones había dicho todo eso y no se ha aprobado. 2, el embajador de Estados Unidos en México visita Palacio Nacional y dice, externé mis preocupaciones porque la reforma energética viola el TEMEC, y luego anuncia Morena con sus aliados que la discusión de la reforma energética tiene que concluir hasta abril del próximo año, con un poco la percepción era que salía la próxima quincena. A ver, te aclaro esa parte de abril. Lo que se señaló es que se pretende o se visualiza que en abril concluya todo el proceso constitucional. Interviene la Cámara de Diputados, luego el Senado de la República y luego los congresos locales. Que todos esos pasos, que son pasos complejos y que llevan aparte procesos internos, puedan concluir en abril. Nosotros estimamos estar analizando la reforma durante este periodo en la Cámara de Diputados. O sea, ¿eso es antes de qué? ¿Antes del 15 de diciembre? El periodo acaba el 15 de diciembre. Es decir, los diputados estarían analizando y votando la reforma de López Obrador a más tardar el 15 de diciembre. Esa es la idea, sin prisa pero a buen paso. Ahora te voy a explicar esta parte que mencionas del embajador y el TEMEC. Ayer estuvimos de alguna manera rebotando ideas con gente de la Comisión Federal de Electricidad y analizando particularmente la parte del TEMEC, que es importante y hay que aclararlo. Y creemos que consideramos que la reforma está alineada con el TEMEC en elementos muy simples, que te los explico rápido. Primero, el TEMEC garantiza que los estados que firman, que son México, Estados Unidos y Canadá, puedan hacer modificaciones constitucionales o legales referentes al sistema energético. Primer tema. Segundo tema, que el TEMEC garantiza que los estados tengan que hacer lo que sea necesario para evitar o erradicar prácticas de corrupción. Ese es un tema muy importante. Tercer tema, no se está hablando de una expropiación, que es algo que también el TEMEC de alguna manera regula.
porque no se está Protege, expropiando digamos. nada, sí, regula, ¿no? En ese contexto, la reforma que se está proponiendo está alineada con el TEMEC. ¿Por qué? Porque consideramos que los procesos derivados de la normatividad, de las reformas que vienen, generaron perversión en el sistema para favorecer empresas privadas que tienen ganancias exorbitantes. ¿Estados Unidos está metiendo mucha presión? Yo creo que no, yo creo que hizo un comentario que hay que analizarlo, evidentemente, y analizarlo en este contexto, en un contexto serio, en un contexto técnico. Y yo creo que nadie puede estar de acuerdo, Carlos, y yo creo que tú lo estarás también, en que avalemos que empresas tengan ganancias exorbitantes en contra del Estado mexicano y de los mexicanos. Ahora, Que el problema tengan es una que ganancia normal, ordinaria, está bien. el Estado mexicano suele ser bastante ineficiente, a ver, lo ha demostrado, en la Comisión Federal de Electricidad, hacen la electricidad, la que generan es carísima, contamina muchísimo, y eso está ahí, son datos, pues, ¿no? Pero O sea, yo no sé si ustedes lo van a mejorar o no, Pero pero ese de es- que está fatal, está fatal. Pero ese es otro tema. El tema es aquí, si la electricidad tiene un costo y la ganancia es esto, son ganancias desproporcionadas en detrimento del Estado mexicano y de los consumidores. Que sea una ganancia normal, ordinaria, de mercado. Eso no hay ningún problema. Ahora, la percepción fue, el embajador protesta, congresistas republicanos mandan una carta a Biden diciéndole, oiga, vea lo que está haciendo México, y Morena patea para el próximo año el final de la reforma energética. ¿Se doblaron ante Estados Unidos? Fíjate que no, incluso ayer hizo un anuncio el coordinador Nacho Mier, acompañado por los coordinadores del PT y del Partido Verde, en el sentido de que vamos a pedirles a los dueños de las empresas que generan la electricidad privada y a los altos funcionarios o directivos de estas empresas para que vengan a la Cámara y tengamos un debate sobre lo que ellos argumentan, lo que nosotros visualizamos y hacerlo de cara a la sociedad. Entonces, Entiendo, pero la percepción fue Estados Unidos endureció la pierna y la 4T se dobló. No, son procesos en los ¿No que... se doblaron? No, seguimos para adelante con la reforma. Ahora, se cruzan ahí la revocación de mandato y las campañas para gubernaturas en varios estados el próximo año. Eso ya se pudrió, ¿no? Y el proceso del presupuesto de egresos la próxima semana, lo vamos a empezar a discutir el martes, que también va a tener cierta intensidad. Entonces hay varios temas, pero todos son paralelos, hay que sacarlos. No podemos por uno detener otros, todos tienen que correr, Carlos. No, o sea, es una equivocación interpretar que fueron derrotados. Definitivamente al no. patear el balón. Claro que no, seguimos con la idea de aprobar la reforma. Ahora, el tema INE. Va Lorenzo Córdoba al Congreso, hay comparecencia. Sergio Gutiérrez Luna fue el representante Morena ante el INE, chocó muchísimo con Lorenzo Córdoba. ¿Se la tiene cantada a No, Lorenzo Carlos. Córdoba? No, yo tengo claro que mi papel como presidente es conducir la sesión, dirigir, generar condiciones de equidad para todos los grupos y para quien comparezcan. No va a ser un día de campo para Lorenzo Córdoba, me imagino. Pues se le convocó para que explique el presupuesto que está planteando a la Cámara, que si mal no recuerdo son 18,000 millones, y los diputados de todos los partidos fue por unanimidad la convocatoria que se le hizo. Demandan una explicación de esa petición. A ver, diputado y presidente de la Cámara, la neta, Morena quiere organizar las elecciones. ¿Quieren desaparecer al INE? No, definitivamente no, pero yo sí te digo comentarios muy puntuales que tengo, que percibí como representante del INE. A ver, comentarios muy puntuales. Tenemos una de las democracias más caras del mundo. Tenemos que abatir costos en la democracia. Hay estructuras empalmadas, podemos simplificarlas. Podemos utilizar estructuras estatales que tiene el INE, por ejemplo. El INE tiene 32 oficinas estatales y 300 oficinas distritales. Esas estructuras se pueden utilizar para complementar elecciones locales. Es decir, hay formas de optimizar los procesos electorales. El presidente parece estar decidido a aniquilar al INE y hasta cambiarlo de lugar, que si lo absorbe el Ejecutivo, que si lo absorbe el Poder Judicial, quién va a organizar las elecciones. A ver si no regresamos a la década de los 80, donde el gobierno organizaba las elecciones y pues siempre ganaba el partido del gobierno. Fíjate que te voy a decir algo, no era esa la idea, pero no estuvimos muy lejos, y te lo digo ya a título personal, no estuvimos muy lejos en la elección que concluyó de que el INE se convirtiera en un órgano totalmente faccioso en favor de la oposición. Yo lo viví y te lo digo, así fue. Entonces, si tú me dices la posición de que se vaya al Ejecutivo,
Te diría no, pero tampoco que esté al servicio de la oposición, como a mi juicio en muchos casos fue en la elección que acaba de concluir. Eso tiene que erradicarse. Y un tema muy importante que lo he dicho muchas veces, a mí me parece que la función del árbitro, porque el INE es eso, un árbitro, debe ser de prudencia y de congruencia. Hemos visto incluso que en algunas sesiones consejeros debaten hasta sobre la economía nacional, que son temas que no tienen que ver con el INE. Eso no va acorde con su función. Cuando uno va a un partido de fútbol, a ti te gusta el fútbol, Carlos, no va a ver al árbitro, va a ver a los jugadores. Mientras menos aparezca el árbitro, más aprecias el espectáculo. Ahora, y esa es la idea. Lo que ves es que uno de los equipos y el dueño de uno de esos equipos quiere ser el dueño del equipo, el dueño del estadio y el que pone a los árbitros. Pero lo que sucedió fue que el árbitro, antes de los partidos, hablaba a favor de uno de los jugadores, de uno de los equipos, y luego iba a arbitrar. Eso fue lo que pasó en el proceso anterior. Todos los triunfos en todos los gobiernos de todos los estados, pues, ¿no? Esa es una narrativa que yo siempre trato de corregir. No nos avaló el INE ningún triunfo. La ciudadanía votó por Morena. Pero, faltaba más que nos avalaran el triunfo. Pero pudieron haber empedrado el camino. Pudieron haber hecho mil cosas. Es decir, yo un poco lo que voy es, ¿por qué tachan de opositor al INE? Hombre, si acaban de darle todas las gubernaturas. O sea, dijeron, la ganaron limpiamente, sí, vámonos, jálele, no hay problema. Si en muchos casos a pesar del INE. En muchos casos a pesar del INE. Pero sí hubo elementos que nos llevaron a pensar eso. Me dice, a pesar del INE. O sea, sí en el gobierno, sí en Morena, sí en la 4T, ven al INE como un adversario, se lo quieren echar, diputado. No, hubo elementos que nos llevan a pensar lo que te dije. Revocación de mandato. ¿Qué pasa si no llegan al 40% de la participación? ¿Sería un fracaso del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que todo ejercicio de participación de democracia directa es un éxito per se. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia esos mecanismos. Ya tuvimos un primer ejercicio, la consulta popular, vamos a un segundo ejercicio, el de revocación de mandato. Vayamos hacia más. Yo creo que es la inauguración de una nueva época donde los ciudadanos se involucren. Nadie peló la consulta esa de los expresidentes. Varios millones, Carlos, varios ¿cuántos? millones. 7, ¿no? Son muchos Somos mexicanos. 129 millones. Son muchos, pero no todos son electores. Bueno, primer tema. 90 millones de mexicanos. Fue una cantidad importante para un primer ejercicio. Hay un escenario posible y es que el presidente López Obrador obtenga menos votos en la ratificación, número de votos, que los que obtuvo en la elección que lo hizo presidente. Esto no terminaría siendo un boomerang, ¿no? El famoso tiro, salió el tiro por la culata, y que un presidente que está buscando legitimarse a la mitad de su periodo resulte que obtenga menos votos porque la gente no parece estar interesada en participar en este asunto, no le ve utilidad, no le ve sentido. Yo creo que son cosas muy diferentes. No se puede comparar una elección constitucional donde la ciudadanía tiene una pretensión de que alguien gane con la evaluación de alguien ya en el poder sobre su permanencia o no. Son cosas que no se pueden comparar. Es muy serio la permanencia de un presidente de la República. Yo lo sé, pero también es algo que nunca ha sucedido en el país y que por primera vez vamos a tener este ejercicio. Yo creo que va a haber una gran participación. Le toca ser presidente de una Cámara de Diputados con una oposición envalentonada, una oposición que sale muy contenta de la elección de junio, en donde logra frenar la supermayoría de Morena, en donde logra, pues, digamos, tener una presencia en la Ciudad de México que incluso deja herido, visiblemente herido, al presidente López Obrador. ¿Qué tal ha sido este nuevo escenario en donde pues, se tienen que sentar a negociar si quieren cambiar la Constitución, que ahorita parece ser una de las prioridades en el tema energético? Mira, desde que llegué a la presidencia de la Cámara, lo he dicho en todos los medios, todos los foros que he estado, que la apuesta de Morena debe ser el diálogo y la construcción de acuerdos en esta legislatura. Yo llegué a la presidencia de la Cámara con 492 votos y una abstención. 8 diputados no fueron. De 492, solo 1 se abstuvo. Eso habla de que empezamos a generar consensos. Creo que ha habido buen ánimo de avanzar en algunos temas y de donde no ha habido coincidencia de opinión, también tener un ánimo aceptable para seguir construyendo en el futuro. Yo tengo muy clara mi obligación. Mi obligación es construir para que transiten los acuerdos en el Pleno, generar condiciones de equidad para que todos los grupos parlamentarios sientan que la dirección de la Cámara está siendo neutral e imparcial. Lo hemos conseguido. Hay veces que se dan debates intensos, derivado de los temas que están analizándose.
Diputado, muchísimas gracias por venir a Latinos. Al contrario, Carlos, un gusto estar aquí. Un gusto tenerlo. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. La lucha anticorrupción del gobierno empieza y termina con Emilio Lozoya. Ojo, una lucha anticorrupción que no es falsa, pero no es verdadera. Nos vemos la próxima semana.